Estamos de regreso en Evas Urbanas compartiendo con Camila Medal, directora de entrenamiento Dale Carnegie, estos temas que nos incumben a todos a la hora de emprender, y precisamente nuestro tema es emprender sin renunciar al puesto de trabajo. Estas experiencias que todos en algún momento tenemos, de esas ansias cuando estamos en nuestro trabajo y decimos, ay, yo quisiera hacer mi propio negocio. En el bloque pasado estuvimos compartiendo algunos detalles de estrategia a seguir antes de emprender, antes de dejar el trabajo. Por ejemplo, un aspecto que se debe de tomar en cuenta es aprender a delegar, porque en el proceso de emprender hay muchos aspectos que a lo mejor que se van a necesitar, como por ejemplo los papeles, ir sacando los papeles de DGI y otros detalles, ¿no? No, y en la parte de delegación tenés que tomar en cuenta que es una habilidad fundamental para liderar cualquier tipo de negocio, porque te libera tiempo, y te libera tiempo de lo que le llamamos la carpintería diaria. Documentación, inscribirte en el registro mercantil, todo ese tipo de cosas tenés que encontrar una persona de confianza que la haga por vos. Por supuesto, van a tener un pequeño costo adicional. También las podés hacer vos, no creas que son tan complicados. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a escuchar siempre ver lo negativo de todo, pero no, las ventanillas no son tan complicadas. Si llevas toda la documentación adecuada, no es tan lento. En Nicaragua es bastante rápido, a mi opinión, en relación a otros países. Y en la parte de delegar, la única forma de tener éxito es aprender a delegar. Que hay dos cosas claves en la delegación. Asumir los errores. Cuando uno delega, lo que más miedo te da es que las personas no hagan las cosas como vos querés. Tienes que aprender a prepararte psicológicamente para que haya momentos en que no van a salir las cosas como vos querés. Y la segunda parte es, cuando uno delega, los errores son tuyos, no de quién se lo delegaste. Pero, por ejemplo, si tenés una persona de confianza, porque hay personas que definitivamente no pueden hacer ningún tipo de gestión por falta de tiempo, porque tal vez tienen un trabajo que les demanda mucho de su tiempo, entonces eso es lo que de alguna manera le ha limitado a la hora de emprender, pero todo cuando se hace de una manera consciente, planificada, incluso para buscar esa persona de confianza, puede ser un familiar, una amistad, un socio, para que esta persona vaya realizando algunas actividades previas a la hora que ya definitivamente decidas dejar tu trabajo. Totalmente, y como lo nombraste, de confianza. Sí. Eso es lo lindo cuando uno emprende y lo haces. Hay gente que se queja de tener socios, pero no, es mágico tener socios, porque son varias personas jalando para la misma meta, empujando la carreta bajo la misma dirección. Entonces lo que vos no podás hacer en tu tiempo, lo puede hacer tu socio en su tiempo. Y también podés encontrar también gestores. Hay muchas personas que se encargan de hacer gestiones. Un amigo, alguien de confianza te puede recomendar un buen gestor. Que aquí hay que tener cuidado de que sea alguien que ya haya trabajado con esta persona. Y en internet mismo vos ves la lista de requisitos. Vos podés preparar el paquete y le pedís a alguien nada más la diligencia de llevar. Entonces cambia todo. Eso es interesante porque precisamente a la hora de que queremos hacer una gestión, lamentablemente los nicaragüenses creo que tenemos como, de cierta manera, una mala costumbre de no leer bien las indicaciones, como estamos tal vez acostumbrados a que como hace muchos años, pues no habían esas plataformas digitales tan bien estructuradas, manejadas, pero me doy cuenta que hoy sí, incluso las que usualmente no le prestaban tanta atención como eran las plataformas del Estado. Ahora me doy cuenta, sí, porque digamos en la parte de Migración y Extranjería, del Ministerio de la Familia, de la DGI, ya hay ventanillas digitales, sí, que eso te facilita muchísimo. No, y te da un conocimiento enorme. Es como cuando las personas tienen dudas de cómo tomar decisiones referente a casos con sus colaboradores. El código completo está en internet. Todito. Y tenés también eminencias a las cuales vos le podés consultar, que viven apareciendo en programas y cosas. Pero date cuenta que, o sea, ya todo está accesible.
y solo es de leerlo, revisar Y están bien. las redes sociales también. Claro, y es más, vos lanzas una pregunta en Facebook, ¿alguien tiene un proceso de tal cosa, me puede ayudar? Sí. Te mandan 12.000 Sí. comentarios y Sí. tenés 20.000 opciones. O sea, tenés de dónde ahora tener toda la información. Nuestra amiga Luz María Cano, precisamente, que nos quedamos de reunir, te la vamos a presentar. Excelente profesional y siempre está al tanto de nuestro programa. Nos decía, por ejemplo, uno de los grupos en Facebook que todas las mujeres se meten, es ventas y... Compra y venta, creo que se Compra y llama. venta. Compra y venta. Es una cosa impresionante como esta idea de mujeres compartiendo. Entonces ahí, como bien decís vos, haces una pregunta desde lo más inusitado y las mujeres te responden. Creo que sería como ideal hacer un grupo de emprendimiento para ir como también un foro para ir compartiendo algunas experiencias y al mismo tiempo hacer preguntas, ¿verdad? Sería buena idea. Y es un lugar de información para todo el mundo. El otro día nosotros tenemos... Ventas y consultas, dice Vivian, que se llama. Ventas y consultas. Sí. El otro día teníamos necesidad de una máquina de escribir antigua para un evento que vamos a tener el viernes en la mañana. Y todo el mundo quebrándose la cabeza durante como de 6 días. Yo les dije, cuélguenlo en redes. Ajá. 2 horas después ya estaba la máquina de escribir antigua. ¡Wow! O sea, te das cuenta del poder de la internet. Increíble. Fue impresionante. Y teníamos días de llamar a personas y preguntarle. Solo pusimos, ¿alguien tiene por casualidad una máquina de escribir antigua? Claro. Y apareció. Ahí ya está mi oficina lista para el evento. Ay, qué excelente. Es la magia, lo grato, lo bueno de las redes sociales, del internet, de la tecnología. Así es de que hay tantas ideas o más bien tantas cosas que uno debe de procurarse antes de emprender la idea, antes de dejar ese trabajo. Pero sí, creo que hay que atreverse, que a veces es difícil poder dejarlo seguro, pero al mismo tiempo si no te atreves no vas a saber si pudiste haber triunfado en tu negocio. Y tomemos en cuenta que ahorita vienen los millennials y esta generación, a diferencia de las nuestras, ellos no tienen miedo, ellos se atreven. Entonces sería como la canción de Donna Summer, The Last Chance to Dance. O sea, o nos atrevemos ya o las generaciones venideras se van a atrever y lo van a hacer. Así es. Muchísimas gracias, Camila. No, gracias a vos y a todo el equipo, siempre es un gusto, es un gusto. Esperamos que haya sido de su agrado. Nosotros lo esperamos el día de mañana con más de Eva Urbana. Buenas noches.